Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo, aleluya, la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios, que es viva. En Mateo capítulo 13, gloria a Dios, dice así, acerca de la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Este es cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El Señor siga bendiciendo nuestros corazones con su palabra y nos ayude a ser hacedores de su palabra. Aquí vemos a Jesús explicando una de sus parábolas, de tal manera que él dice que el sembrador es el que siembra la semilla de la palabra de Dios. Entonces, yo soy un sembrador de la palabra de Dios. Yo soy una persona que siembro semillas de la palabra de Dios. Entonces, hay 4 lugares donde la palabra de Dios cae, o 4 tipos de corazones donde la semilla de la palabra de Dios cae. Dice que parte de la semilla cayó junto al camino, o sea que la palabra cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Aquí está hablando que las aves es el enemigo malo, y que se comieron la palabra que cayó junto al camino. Fíjese bien claro cómo dice que estaba junto al camino, no estaba en el camino. Hay personas que son cristianos, pero es de ladito nada más. No están metidos completamente a 100%. Entonces las aves representan al enemigo malo que viene y come esa palabra a aquellas personas que no la entienden. Cuando una persona no entiende la palabra, debe de cuidarse de que el enemigo malo no le robe esa palabra. El maligno tiene una guerra contra la palabra de Dios, y la guerra es en nuestros corazones, en nuestra mente. El enemigo no quiere que nosotros la leamos, no quiere que la memoricemos, no quiere que la creamos, porque él sabe que esa palabra es el mismo Dios, y que la palabra fue que hizo todo lo que podemos ver. Es tan poderosa la palabra que la guerra número 1 que existe es para que el ser humano no atesore la palabra de Dios en su corazón, porque va a haber un cambio, va a haber un beneficio, va a haber un éxito. Y él hará lo que sea para que no la leamos. Es tanto así que hay personas que se pueden amanecer viendo la televisión o en las redes sociales, pero si deciden leer la palabra de Dios, es como si le inyectaran un somnífero. Ahí mismo queda.
durmiendo. Y eso no es normal ni natural. Entonces, el punto clave de estos versículos que estamos comenzando a estudiar es que el enemigo viene y roba la palabra que fue sembrada en un corazón que no la entiende. Entonces, cuando usted no entiende la palabra, usted debe de preguntar, ¿qué significa esto? Para que pueda entender lo que quiere decir Dios en su palabra. Sigue diciendo, y brinca a otro tipo de corazón, donde la semilla de la palabra fue sembrado, y fue que cayó en un corazón que tenía piedras, pedregales. Entonces, cuando la palabra de Dios cae en un corazón que está lleno de piedras, dice la Biblia, es porque no hay mucha tierra y porque no tenía profundidad. Hay cristianos que no tienen profundidad. Cuando la persona cree, actúa en base a eso que cree. Por ejemplo, yo creo que viene Cristo por su iglesia en el rapto. Entonces, por cuanto creo, yo me cuido para que cuando venga Cristo, yo me pueda ir en ese arrebatamiento. Pero lo hago porque creo. Hay personas que tienen el conocimiento y aunque digan que la creen, no la creen por cuanto no actúan esperando a Jesús. Por ejemplo, una vez había una sequía bien grande en un campo y había una iglesia. Y comenzaron a orar para que Dios tuviera misericordia y lloviera, porque estaban muriéndose todas las plantas, todos los animales, el río se había secado. Entonces, decidieron reunirse un día específico para orar y ayunar para que Dios mandara lluvia. Ok. Y llegó todo el mundo a la iglesia a orar con el propósito de que Dios mandara lluvia. ¿Oíste? Entonces, ¿qué está pasando? Que solamente una jovencita fue la única que llevó sombrilla, porque ella creía que iba a llover. ¿Por qué llevó sombrilla? Porque ella creía que iba a llover. ¿Por qué los demás no llevaron sombrilla? Porque no creían que iban a llover. Y aunque estaban orando y ayunando para que llovieran, no actuaron en base a su fe, a su creencia. De la misma manera, cuando la palabra de Dios cae en un corazón lleno de piedra, no tiene profundidad. Hay muchos cristianos que en este momento apoyan muchas cosas antibíblicas y es debido a que no creen la palabra de Dios. Por ejemplo, están a favor del aborto, están a favor de tantas cosas, pero porque no creen la palabra de Dios. Porque no tienen profundidad. Dice que al salir el sol, esos que cayeron sobre piedra, al salir el sol se quemaron. Y porque no tenían raíz, se secaron. Entonces, el cristiano debe de echar raíces profundas. ¿A dónde? En la palabra de Dios, de tal manera que nada ni nadie lo pueda mover. Que no importa que el presidente o el jefe o quien sea diga lo contrario,
si no está de acuerdo con la palabra de Dios, no lo aceptamos. Entonces hay personas que por no echar raíces en la palabra de Dios, se queman, se secan porque no tienen raíz. Y nosotros debemos de echar raíz en la palabra de Dios. Entonces, esa palabra que fue sembrada en un corazón lleno de piedra, se secó. Este es el que oye la palabra y la oye con gozo, pero es de corta duración. ¿Cuántas personas usted no ha conocido que un día le dieron su corazón a Cristo y que regresaron para atrás? Número uno, no echaron raíces en la palabra de Dios. Se secaron. Fueron de poca duración. Esto no es del que empieza, esto es del que termina. El que persevere hasta el fin, ese dice la Biblia que será salvo. Entonces, ¿por qué es de corta duración? ¿Por qué se seca? ¿Por qué se quema? ¿Por qué es un corazón lleno de piedra? Lo dice ahí mismo. Pues cuando viene la tribulación, la persecución por la palabra, tropieza. Usted sabe la persecución que hemos recibido por causa de la palabra. Terrible. Por ejemplo, yo conocí un joven llamado Tony Ehlers, que cuando él aceptó a Jesús en su corazón y se convirtió a Cristo, su familia, católicos, apostólicos y dominicanos, porque no son romanos, le dijeron: aquí no pueden haber dos religiones. Si tú te convirtiste a Cristo, te vas de la casa. Y lo botaron. Una persecución. Entró en tribulación por causa de la palabra. Y lo botaron, botado. Se tuvo que ir de la casa. Pero él persistió en seguir sirviendo a Jesús. Y Dios le dio una bella familia, le dio una casa en Long Island y vive feliz con sus hijos. Pero él, si él hubiese sido otro y en vez de tener un corazón con buena tierra, hubiera tenido un corazón con piedras, él dice: no, esto está muy duro, espérate, yo voy a dejar esto, yo me voy a quedar aquí con papi y mami. ¿Qué negocito? Me quedo aquí con papi. Ok, yo no voy a ser más cristiano, yo sigo siendo católico. Ya se resolvió el problema, te quedaste en la casa, sigue comiendo, durmiendo y teniendo ropa, bañándote, chévere. Pero él insistió y persistió y no fue de corta duración y no se quemó porque insistió en servirle a Jesús. Pero el que tiene piedras en su corazón, vuelve y dice lo que yo le estaba diciendo, hace el negocito. No, papi, yo voy a dejar eso, esa religión de loco. Yo soy católico, olvídese ya. Entonces, el maligno es que trae esa tribulación y esa persecución. ¿Sí? Y vamos al número 3, que es parte de la semilla de la palabra. Cayó entre espinas. Primero cayó al lado del camino. Vinieron las aves o Satanás y robó esa palabra porque no le entendió. Luego cayó entre pedregales. No tenía mucha raíz en la palabra. Al salir el sol se quemó y era de poca duración. Y la tribulación, aleluya, y la persecución hicieron que la persona tropezara. Y ahora vamos al número 3, que es que cayó entre las espinas, en un corazón lleno de espinas. Oye, bien claro. Y esas espinas crecieron de tal manera
que ahogaron la palabra de Dios. Oye el poder que tienen las espinas en el corazón, que tiene el poder de ahogar la palabra de Dios. Te voy a decir ahora cuáles son las espinas. Aunque hay mucha gente que por las heridas del pasado se justifica para hacerse la Magdalena y vivir una vida que le tengan pena. A mí me violaron, a mí un tío me puso la mano, a mí mi mamá me botó de la casa, yo no tuve quien me ayudara a criar, a mí yo me crié sola. Entonces toman eso como excusa para vivir una vida amargada, triste, apesadumbrada, simplemente viviendo en el pasado. No viven en el presente, porque el presente es un regalo, la palabra misma lo dice, presente. Pero hay otra persona que pasó por lo mismo y más, y dice, no, yo no voy a hacer una Magdalena, yo me voy a zapatear, yo voy para adelante. Y hay uno que decide ser un drogadicto, otra decide ser una prostituta, pero otra decide ser una cristiana, otra decide estudiar y triunfar en la vida. O sea que no hay justificación. Entonces, los espinos tienen un poder tan grande hasta tal punto que pueden ahogar la palabra dentro del corazón de la persona. Y los espinos son los que oyen la palabra y el afán y el engaño de las riquezas. Esos son los espinos. El afán, ahogan la palabra. No tengo tiempo para leer la palabra. Tengo que levantarme, bañarme, hacer ejercicio, llevar a los niños a la escuela, hacerme el desayuno, ir al trabajo, volver, hacer la cena, ir a lavar, irme a la universidad. Y no está mal, está bien. Pero si tú no le sacas lo de Dios, todo lo demás va a ser puro fracaso. Va a ser un corazón lleno de espinas. ¿Y qué produce un corazón lleno de espinas? Dolor, desilusión, angustia, ansiedad. No te vas a sentir bien aunque tenga una familia, aunque tenga un esposo, aunque tenga una graduación en la universidad, aunque tenga dinero. Tu corazón tiene espinas. El afán está destruyendo tu vida. No tienes tiempo para Dios. Y de eso adolecen muchos cristianos que no tienen tiempo para Dios por su afán diario. Y con cosas buenas, porque trabajar es bueno, atender a los niños es bueno, dormir es bueno, comer es bueno, lavar la ropa es bueno, pero hay una cosa que es excelente, que es el mejor tiempo invertido, es con Dios. Por ejemplo, ahora mismo, tú dejaste el afán, dejaste el afán y estás aquí. Tú pudieras estar en tu casa haciendo muchísimas cosas, viendo televisión, preparando comida, lo que sea. Pero tú tomaste la decisión de ir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque creíste. Quien no vino, no creyó, aunque esta tarde crea, o el miércoles, pero hoy no creyó. Porque si creyera que Dios está aquí, fuera el primero que estuviera ahí, fuera el primero que trajera la sombrilla. ¿Cuántos recuerdan el muchacho de la sombrilla? Entonces, la fe se demuestra actuando, porque la fe sin obra es una fe muerta. Entonces, el afán y el engaño de hacerse rico, ahí en ese trencito hay mucho montado. En el engaño, oye como dice la Biblia, el engaño de hacerse rico. Ser rico no es malo, ni tener riqueza tampoco, no.
es bueno. Lo malo es que tú te afanes en hacerte rico y dejes a Dios y todo lo demás por hacerte rico. Hay gente que trabajan 40 horas y luego hacen overtime y luego hacen overtime y luego hacen overtime y los cuartos nunca le dan. Nunca le dan. Siempre están enredados. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Y junto con esa riqueza no añade tristeza. ¿Viste qué lindo? Hermano, si Dios decidió dejarte pobre, a su nombre gloria. Puede hacer lo que sea. Pero si Dios decidió prosperarte y enriquecerte, del cielo te cae. Solito. No es que no vayamos a hacer un esfuerzo. Entonces, el maligno viene y trae ese afán de una manera sutil. Que no sabemos que es Satanás que lo está trayendo, porque es tan sutil que creemos que son nuestras propias decisiones. Y son pensamientos, dardos de fuego del maligno que envía a nuestra mente y nos hace creer que son nuestros propios pensamientos. Por ejemplo, ay muchacha, trabaja el domingo, te van a pagar overtime. Ah, pero voy a tener que dejar de ir a la iglesia. Y el diablo te dice, no, voy a trabajar el domingo porque necesito dinero. Pero fue él que te dijo esas palabras, pero como lo dijo en primera persona, estoy creyendo que soy yo mismo que lo estoy diciendo. No, voy a trabajar el domingo porque necesito más dinero. Eso lo dijo el diablo, me lo puso ahí, pero yo estoy creyendo que son mis pensamientos y voy a actuar en base a lo que él me está diciendo. No sé si me expliqué. Levante la mano si entendió. Muy bien. Y número 4, hay una persona que su corazón es buena tierra. Su corazón no está lleno de espinas, sino que es una buena tierra. Entonces, cuando la semilla de la palabra es sembrada en esa buena tierra, es porque la persona entiende y dice, no, espérate, yo no voy a seguir pecando. Yo quiero ir para el paraíso de Dios. Yo quiero irme en el rapto. Yo no quiero quedarme en la gran tribulación. Yo quiero estar bien. ¿Por qué? Porque entiende la palabra de Dios. Y como la entiende y la cree, actúa en base a eso y da fruto. La entiende, pero aparte por cuanto la entiende, da fruto al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Porque no todo el mundo puede dar fruto al 100 por 1. No se agarre de ahí para no darlo. No todo el mundo puede dar fruto al 60 por 1. Pero mi amada por lo menos da un 30 por 1. No puede dar 100, no puede dar 60, pero la Biblia dice por lo menos da un 30. ¿Qué significa eso? Por eso Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. ¿Para qué fue que Dios te salvó? Para que pesques hombre. No para que peques con hombre. No. Para que peques hombres y lo traigas a sus pies. La gente se dice, Señor, voy a orar y voy a ayunar para ver cuál es mi ministerio. Hermana, déjate de eso, tranquila. Que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros. Él es que lo constituye, Él es que los llama. ¿Cuántos están entendiendo?
No es que tú vas a decir, Señor, que yo voy a... No, cuando Él quiera, cuando Él le plazca, Él te va a decir, quiero que sea pastora, quiero que sea evangelista, quiero que sea misionera, quiero que sea un apóstol, quiero que sea una profeta. Entonces la gente muy humilde está, Señor, voy a entrar en este ayuno para que tú me muestres cuál es mi ministerio. Mi amada, despierta. Tu ministerio hace años que fue nombrado y es para que seas una pescadora de hombres o un pescador de hombres. Ese es el ministerio de todo cristiano. ¿Lo estás cumpliendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás cumpliendo con el llamado que Dios te hizo desde el día que te convertiste? ¿O lo has cogido a la ligera? Y como, ¿cuántas almas te ganaste en el año pasado? Hello. Ay, qué caliente se puso esto. Hasta la máscara me voy a poner. ¿Cuántas personas te ganaste en este mes que ya está a punto de terminar? Porque a eso fue que Dios te llamó. No fue a otra cosa. A que sea un pescador de hombres. Oye, qué sencillo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Hablar de Jesús y luego que se conviertan, discipularlo, enseñándole la palabra de Dios. Ya, sencillo. Dios quiere que trabajes ganando almas. Acepta el llamado de Dios y conviértete en un sembrador de la palabra de Dios. Eso es lo que hace el sembrador. Mira, Cristo te ama. Yo era así y Cristo me cambió. Tú ves en las personas la tristeza en los ojos. Muchas veces no se le ve en el rostro, pero se le ve en los ojos. La tristeza, la desesperanza. Dios le dijo a un predicador, si no predicas mi palabra, tú vas a ser responsable de que ellos vayan al infierno. ¿Y sabe cómo era? Una multitud de personas, oye esto, que los de atrás reempujaban a los de adelante y los de adelante iban cayendo a un precipicio donde había fuego en la parte de abajo. Pero los que están aquí atrás, que están reempujando, no se están dando cuenta del precipicio del infierno que hay ahí. Entonces quienes se están dando cuenta ya es cuando llegan al borde del precipicio y caen. ¡Ah! Pero los que están aquí atrás, que están reempujando, no se están dando cuenta. Y Dios le dijo a él, tú serás responsable de las almas que se pierdan por no predicar mi palabra. Y eso es para ti, para mí. Somos responsables ante Dios porque tenemos, hermano, la oportunidad de coger una vida que va para el infierno y cambiarla de dirección hacia el cielo, hablándolo de Jesús. Conclusión. ¿Cómo está la palabra de Dios en tu corazón? ¿No la entiendes y el enemigo arrebató esa palabra de tu corazón? ¿Estás afligido y perseguido y tropezaste? ¿Estás afanado y engañado por el deseo de hacer riqueza? ¿O entiendes las palabras y vas a comenzar a dar fruto? Para dar fruto no hay que ir a la universidad. Para dar fruto no hay que ir al seminario. Para dar fruto no hay que ir al instituto. Para dar fruto lo único que necesitas es hablarles de Jesús. Que Jesús le ama, que Jesús le perdona sus pecados, que Jesús sana, que Jesús liberta, que Jesús cambia las personas que ya no tienen oportunidad. Cuando ellos oyen ese mensaje de las buenas noticias del Evangelio,
son atraídos y seducidos para venir a los pies de Dios. Y tú vas a ver personas con tus propios ojos cuando tú le comienzas a hablar de Jesús, que sus ojos se van a llenar de lágrimas. Porque es el Espíritu Santo que está usando las palabras que le estás diciendo para hablarle a lo más profundo de su corazón. En un cofre donde ellos no quieren que nadie toque eso, allá se mete Jesús y con amor le habla y le dice que hay perdón, aunque fuiste prostituta, que hay perdón de pecado, aunque fuiste homosexual, ladrón, asesino o asesino, y que Él quiere limpiarte y hacerte una nueva persona. Ese es el mensaje que cambia a la persona, a la familia y a la nación. No hay otro. No hay otro mensaje. Ese es el mensaje que cambia, el único que cambia al ser humano. Si la palabra cayó junto al camino por un corazón que no la entiende, pídele a Dios sabiduría, dile Dios, dame sabiduría. Y dice la Biblia en Santiago que el cual Dios te va a dar abundante sabiduría. ¿No la entiende? La palabra, dile Dios, dame sabiduría, como dice tu palabra, que te la pida y tú me la vas a dar, Él te va a dar sabiduría. Pídele a Dios que te abra el entendimiento, como dice en Lucas 24, que Jesús le abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendieran, entendieran la palabra, porque ellos no la entendían. Y de esa manera vas a salir del lado del camino y Satanás no podrá robarte la palabra. Si la palabra cayó en un corazón lleno de piedras, afligido y perseguido y tropezaste, dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo yo me fortalezco en Dios? En la oración. Me tiro de rodillas. Y duro 1, 2, 3, las horas que sean. Y cuando me levanto de ahí, me levanto fortalecido en el Señor. Y añade, y vestido de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra los seres humanos. No es contra tu hijo, no es contra tu esposo, no es contra tu jefe, no es contra el que te está haciendo la guerra. Oye, cuando tú tienes una percepción espiritual a esa magnitud y puedes comprender estas simples palabras, que los seres humanos son manejados como marionetas, como puppets, que los seres humanos son manipulados para agredirte y hacerte daño, y que ellos simplemente son unos instrumentos y que hay un espíritu que lo está moviendo a ellos para hacerte daño física o verbal o económicamente. Cuando tú tienes esa percepción, tú piensas, wow, esta pobre mujer la está usando Satanás. Señor, ten misericordia de ella. ¿Viste? Hay gente que ven un gordo de 500 libras y se ríen, ja, 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 ja. No tienen sabiduría espiritual, porque dentro de ese hombre hay un alma que Jesús ama. Y que si ese se convierte en el evangelio, Dios le va a dar un cuerpo de gloria eterno y para siempre. Entonces la gente muchas veces trata a los demás en base a lo que ven. Si llega alguien mal vestido, este es un loco viejo, este es un pobre. No, ahí hay un alma que Jesús ama y que dio su vida por él.